Claro que nos lo va a contar y añadiría con todo lujo de detalles. Ahora nos adentramos en el recorrido del monasterio de Palazuelos, donde está Santa María de Palazuelos, donde está nuestro compañero, un edificio del siglo XIII. Juan. Buenas tardes de nuevo, Cristina, y a todos. Aquí nos encontramos en un lugar con más de 800 años de antigüedad. Estamos en el monasterio de Santa María de Palazuelos, en la provincia de Valladolid, en Cabezón de Pisuerga. Y vamos a conocer muchas cosas de este bonito lugar con Ana y con Arturo, que son los arqueólogos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, ¿de cuándo data este bonito lugar? Hombre, los orígenes de este monasterio son ya del siglo XIII, muy de principios del siglo XIII, cuando en el año 1213 Alfonso Tellez de Meneses, que es el noble que lo construye, inicia su construcción. Y Ana, he empezado la conexión allí dentro. ¿Qué es lo que era ahí dentro, donde me encontraba yo? Es un espacio que creemos fue usado como sacristía, pero está decorado con unas pinturas, una técnica muy original que se llama grisalla, del siglo XVI. Y estamos ahora en la parte del altar. El altar, sí, en la cabecera de la iglesia, en la parte noble, en la más importante. ¿Y qué uso se le daba a este monasterio en aquella época? Pues, como su propia palabra indica, era un monasterio de la orden del Císter, una orden que es una reforma de la orden benedictina, una gente que se dedicaba sobre todo a orar y a trabajar. Porque evidentemente el tiempo va pasando, se le ha dado diferentes usos a lo largo del tiempo, pero ese era el principal. ¿Qué fue pasando con el avance del tiempo en este monasterio? Es decir, se le daba ese uso que nos ha dicho Arturo para acabar siendo una parroquia, que lo contaremos luego al final, pero han pasado pues muchísimos años. Pues en el siglo XVI es el momento más importante en el que se convierte en cabeza de la Orden del Císter de la Corona de Castilla. Es el monasterio más importante cisterciense y se celebran cada 3 años los capítulos generales aquí. Ese es el momento álgido del monasterio. Luego sigue como monasterio hasta la desamortización, al 19, cuando los claustros se venden y bueno, pues desaparece como monasterio, la comunidad de monjes es exclaustrada, abandona el monasterio y se venden las dependencias excepto la iglesia. Y lo haremos luego en la segunda conexión. Se conserva tan solo lo que vemos, que nos encontramos en el monasterio en sí, pero había mucho más. Sí, no, era un monasterio completo, tenía 2 claustros, el que se llamaba Reglar, que era de los monjes, y el de la hospedería. Y además tenía todas las dependencias que debería tener un monasterio, porque estos monasterios tenemos que pensar que eran unidades que tendían a ser autosuficientes, eran como granjas aisladas en el campo que producían prácticamente de todo. Tenían sus establos, sus bodegas, que eran muy importantes. Palazuelos y el vino están íntimamente ligados y es muy importante, por ejemplo, para la comarca de Cigales, el establecimiento de Palazuelos, porque el origen del vino de Cigales está precisamente en este monasterio. Hablábamos de dependencias. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Qué es lo que tenemos entre manos, nunca mejor dicho? Bueno, aquí estamos en uno de los ábsides de la cabecera y lo que tenemos son sepulcros que se construyeron en el siglo XIII, donde fueron enterrados los fundadores, los Tellez de Meneses, bueno, Alfonso Tellez de Meneses y sus descendientes. Pero esta no es su posición original. Estos sarcófagos, algunos estaban en la capilla funeraria y otros estaban, bueno, pues, en distintos lugares de la cabecera de la iglesia. Ahora están todos aquí reunidos, pero no es su posición original. Pero es la zona más importante porque, bueno, es el motivo de la construcción del monasterio fue servir como panteón de los Tellez de Meneses y ellos fueron enterrados en estos sarcófagos. Pues vamos a dejar esta primera conexión en estas dependencias junto a los sarcófagos y después contaremos cómo se ha ido recuperando este monasterio, porque el estado en el que estaba no era el mejor, ¿verdad? No, ni mucho menos. Se ha avanzado mucho en los últimos años, desde luego. Pues dentro de unos instantes contamos cómo ha sido esa evolución, quiénes lo han recuperado y qué uso se le da actualmente al monasterio. Me parece pendiente, efectivamente, en Cabezón de Pisuerga de ese monasterio. Efectivamente, aquí continuamos en el monasterio de Santa María de Palazuelos, en Cabezón de Pisuerga, con nuestros arqueólogos en el día de hoy, para terminar el recorrido y también la historia de este monasterio que se recuperó hace no mucho, además. Sí, hace 5 años empezó la recuperación, gracias a un llamamiento popular
popular del propio Ayuntamiento de Cabezón. La gente acudió y desde entonces estamos aquí trabajando. Es un monasterio que no se ha abandonado por completo. Cuando surge la desamortización y se expropia a los monjes de sus posesiones, la iglesia se salva porque se convierte en la parroquia de las propias granjas que surgen con la desamortización. Y así se mantuvo hasta los años 60 del siglo XX como parroquia. ¿Y qué sucede, Ana, después de esa desamortización? Es una parroquia. ¿Y qué sucede en esos años posteriores? Pues sucede que la parroquia deja de tener feligreses porque el campo se mecaniza, los campesinos van a Valladolid probablemente, bueno, el campo no tiene gente, ¿no? Y la iglesia se cierra, la parroquia se cierra. Al principio se mantiene, pero con el tiempo deja de mantenerse, no se reteja y bueno, pues el agua empieza a filtrarse por el tejado y daña la piedra hasta que uno de los pilares cede, se cae y con él se cae gran parte de la cubierta. En 1998, hace nada. Y la Junta de Castilla y León en el 2000, bueno, pues lleva a cabo esta actuación para salvarlo de la ruina. Si no se hubiera actuado, pues habría ido cayendo toda la iglesia. Que es lo que nos está mostrando ahora nuestro compañero Iván, esa reforma que se ha ido para asegurar esa parte más alta. Claro. Y de hecho, estas piedras que tenemos junto a nosotros, ¿son piedras que se recogieron de ahí o son de otro lugar? Son piedras de toda la cubierta porque se cayó el pilar y toda la parte de piedra que vemos, el crucero y el ábside y todo eso, bueno, pues son estas piedras las que se han recuperado, parte de ellas, no todas. Parte de esas piedras que están aquí junto a nosotros. Todavía hay mucho margen de actuación, de hecho a nuestras espaldas todavía queda por recuperar la parte del coro. Sí, el coro está quizá la parte más urgente de actuación que tiene Palazuelos hoy en día. Veis que está ahí apuntalada. Es una zona bastante amplia porque al ser Palazuelos precisamente la cabeza de la Orden del Císter y esta obra se realiza en el siglo XVI, el coro alto, tenía que acoger no solo a los monjes que vivían aquí, sino a todos los novicios que vivían en el propio monasterio, por lo cual el coro tiene un desarrollo tan grande como ves. Visto desde arriba, además, es un espectáculo, es un espacio muy bonito y mágico que queremos recuperar en breve. A ver si este año podemos. Seguro que sí, que poquito a poquito se va recuperando y evidentemente, Ana, contando con el apoyo de la gente de Cabezón, que fueron los que también echaron esa mano al principio. Sí, en el 2012 hubo un llamamiento por parte del ayuntamiento a la gente que quisiera colaborar y 50 o 60 personas estuvimos aquí desde el primer día haciendo, bueno, lo necesario eran tareas de limpieza y desescombro. Y sí, gracias a esa iniciativa popular se empezó la tarea y bueno, queda mucho por hacer todavía. Queda mucho por hacer y por último, antes de finalizar, si queréis sentaros aquí al lado nuestro con Justino. Muy buenas tardes, Justino. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué uso se le da ahora mismo al monasterio en el que nos encontramos? Bueno, pues el principal uso que se le da al monasterio es la apertura al público, ¿eh? No tendría sentido todo esto que están explicando Arturo y Ana si luego el visitante que se acerca hasta Santa María de Palazuelos, que llega hasta Santa María de Palazuelos, encuentra la puerta cerrada. Entonces, lo primero y primordial es mantenerlo abierto al público. Hay un horario de apertura los fines de semana, visitas guiadas todos los domingos a las 12 del mediodía. Aquel grupo que quiera visitarlo fuera de ese horario de fin de semana puede solicitarlo con unos días de antelación y se conviene un día y una hora para poder hacer una visita guiada. Y luego pues toda una serie de actividades. Aquí estamos sentados ahora en unas sillas que hace unos días han estado colocadas de cara a un concierto que ha tenido lugar. Tenemos actividades de tipo musical, de cursos y talleres, de fotografía, de pintura, eventos gastronómicos. A fin de cuentas, lo que queremos es que Santa María de Palazuelos tenga una función primordialmente de servicio público. Primordial es que el monasterio no solo se recupere para poder enseñárselo al visitante, sino que sea patrimonio vivo, que tenga actividad, que tenga vida. Empezando además con un servicio público por los vecinos, por la gente más cercana, y desde ahí irradiar cultura y actividad pues a las localidades cercanas a nivel regional y nacional. Pues invitamos a todos nuestros espectadores que nos están viendo en Castilla y León Televisión a que se acerquen durante este verano a Cabezón de Pisuerga para contemplar este monasterio de Santa María de Palazuelos. Muchísimas gracias, Ana, Justino y Arturo, por estar con nosotros en esta tarde. Otra actividad más, muy bonita, muy interesante y muchas cosas por descubrir en este monasterio de Santa María de Palazuelos. Claro que sí, Juan, muy cultural.